alguien me acercó hoy cuando leíamos adhesiones y decía, desde el 83 en el campo nacional y popular. Imagino, lo dirá él después, creo que ha estado con el viejo Alfonsín, tal vez aquí en Mar del Plata. Me parece que estuvo alguna vez aquí el viejo Alfonsín, para quien pido un fuerte aplauso. Un militante radical, presidente. Que no se apartó del campo nacional y popular. Lo escuché una vez y siempre lo repito, esto que hay que preguntarle al que mandan, no qué va a hacer con los pobres, sino con los que tienen más guita. Bueno, de eso se trata, habría que preguntarle, ya no hace falta preguntarle a Macri. Esa frase me quedó. Y también aprovecho y creo que todos podemos agradecerle ese momento cúlmine cuando puso en su lugar a una diputada de la derecha más recalcitrante como la señora Carrió. Así que muchas gracias por ese momento de gloria. Fuerte el aplauso para el diputado nacional Leopoldo Moró. Compatriotas, por supuesto que le agradezco profundamente, todos nosotros le agradecemos profundamente a los militantes de las distintas organizaciones que hoy se acercaron hasta aquí. Pero también permítanme agradecerle muy particularmente a quienes no tienen ninguna pertenencia partidaria y en su condición de ciudadanos se han acercado también para escuchar desde este lugar lo que nosotros tenemos para decir, del presente y fundamentalmente del futuro de la Argentina. Porque en definitiva, si estamos en este espacio público, es porque queremos compartir con esos compatriotas nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, y también, por supuesto, nuestras propuestas para salir de esta situación que se ha vuelto agobiante para la inmensa mayoría de los argentinos, más allá de quien hayan votado en el 2015 o incluso en el 2017. Porque sin lugar a dudas, todos los argentinos están hoy atacados, acosados en su vida cotidiana por estas políticas que van encerrando poco a poco a la sociedad en una situación que Cristina decía en la campaña del 2017 le desorganizó la vida a la gente. Tal cual. Y efectivamente le ha desorganizado la vida, pero se quedó corta. Hoy la gente está enfermándose como consecuencia de estas políticas que destruyen lo esencial, lo más elemental que la gente necesita para poder vivir en condiciones relativamente dignas. Pero no solamente la sociedad se enferma porque no hay remedios, se enferma porque la política del cinismo la pone en una situación de impotencia, que es lo que nosotros debemos resolver como fuerza política para darle energía de modo tal de que encontremos una salida a esta situación como país. En la vida como en la política, uno tiene sueños, traza caminos relativamente previsibles para alcanzar objetivos. También, por supuesto, comete errores de diagnóstico, hasta eventualmente se puede comprometer o prometer con objetivos que después distintas circunstancias le impiden alcanzar. Pero también están quienes en la vida y en la política utilizan la mentira, utilizan el fraude, utilizan el engaño para llegar a sus objetivos. Y esto es lo que nos diferencia a nosotros del gobierno. Ellos han transitado el camino del engaño, el fraude y la mentira. En este mismo lugar, el año pasado, en un acto muy parecido, y a lo largo de toda la campaña del 2017,
nosotros hicimos un enorme esfuerzo, todos nosotros, para intentar que nuestros compatriotas, como dijo recién Fernanda, comprendieran que íbamos camino a una nueva trampa. Ustedes recordarán que en la campaña electoral decíamos, inmediatamente después de las elecciones va a venir un ajuste, va a venir la reforma previsional, va a venir la reforma laboral, van a venir los aumentos de tarifas. Algunos nos creyeron y por eso, a pesar de todo, a pesar de tener que enfrentar un aparato fenomenal desde el punto de vista de los medios hegemónicos que protegen al gobierno, a pesar de tener que afrontar la campaña financiada por los grupos económicos concentrados, a pesar de tener que enfrentar la calumnia, la injuria, por eso en la provincia de Buenos Aires sacamos 3.700.000 votos en una elección épica. Pero no fue suficiente. Para nosotros lo importante no solamente era consolidar un espacio político, una identidad política, sino también hubiera sido muy importante, pero ya ni siquiera para nosotros, fundamentalmente para nuestros compatriotas, que ganáramos esa elección. Porque si hubiéramos ganado esa elección, no estaríamos acá festejando el triunfo de Unidad Ciudadana. Estaríamos festejando que los jubilados no hayan sido saqueados, que no hayan sido saqueados los argentinos a través de los aumentos tarifarios. Estaríamos festejando que no hay presos políticos en la Argentina porque el Poder Judicial se hubiera disciplinado a la voluntad popular. Pero no nos alcanzó. Pero eso no significa que no debemos continuar la lucha. Todo lo contrario, porque efectivamente, y no lo digo en tono de reproche a quienes votaron a Cambiemos, no lo digo para pasarles una factura, simplemente lo digo porque es parte de una historia que debemos acumular como experiencia. No ocurrió. Y efectivamente vinieron los tarifazos, vino el ajuste, llegó la reforma previsional, tenían en la agenda la reforma laboral, es decir, todo lo que nosotros veníamos anunciando en la campaña y que ellos negaban cínicamente durante esa campaña electoral. Y hoy estamos en ese escenario. Ese resultado electoral les hizo creer que estaban legitimados para llevar adelante estas políticas inequitativas que van modificando cada vez más la forma de distribución del ingreso en la Argentina en favor de los grupos económicos más concentrados. Sacaron pecho y a partir de allí intentaron llevar adelante el objetivo más inmediato que tenían, que era la reforma previsional. ¿Y por qué era el más inmediato? Porque era el que les iba a dar plata para la caja. Era un saqueo de 100.000 millones de pesos que pasaba directamente de las manos de la sociedad argentina, de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, como son los jubilados y los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a las manos de estos grupos económicos concentrados y fundamentalmente a las manos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para financiarle su campaña. No está mal, no está mal que la provincia de Buenos Aires recupere lo que perdió en materia de coparticipación. Lo que está mal es que esa plata que se llevó Vidal es la plata de los jubilados, es la plata de las pensiones por viudez, es la plata de las madres de la asignación universal por hijo, es la plata de los héroes de Malvinas, es la plata de los pensionados por discapacidad. Eso es lo que está mal. Podrían haber mirado hacia otro lado. Podrían haber dejado en suspenso este año la reducción de las retenciones a la soja. Ya le han dado demasiado a los pools de siembras como para seguir beneficiándolos. Podrían haber impuesto algún tributo a la bicicleta de las LEVAC, pero no. Decidieron ir contra los sectores más vulnerables. Porque este gobierno siempre decide ir contra los sectores más vulnerables. Fíjense en lo que está pasando estos días. Voy a poner 2 ejemplos de actualidad. Podría poner infinidad de ejemplos. El presidente Macri le ha dicho al gremio de camioneros:
que tienen que contribuir a reducir los costos de la logística de transporte. Y entonces les exige que aporten una reducción de lo que es el ítem vinculado a la antigüedad, que renuncien a la mitad de lo que cobran por antigüedad. Pero en paralelo, el presidente Macri fomenta el aumento de los combustibles, el aumento de los peajes, el aumento de los costos de los repuestos de los camiones. Es decir, él le pide a los trabajadores que hagan un aporte para reducir los costos de la logística, pero a sus socios, porque siempre están presentes en todos los negocios, les dice: aquí tienen el aumento del combustible, el aumento de los peajes, sigan saqueando al pueblo argentino. Y hace poco, hace 48 horas, ha ocurrido lo mismo con otro gremio, que es el gremio bancario. Le han sacado por una resolución el aporte del 1% solidario, acá hay empleados bancarios que lo saben, que iba con destino a la obra social, ni siquiera al sindicato, a la obra social. Un aporte que los bancarios lograron en una negociación colectiva donde ni siquiera el Estado tenía nada que ver. Lo habían logrado a través de la paritaria con la patronal. Le sacan el aporte del 1%, lo que significa desfinanciar a la obra social de ese sindicato. Pero en paralelo, el Banco Central le autoriza a los bancos un aumento del 60% en los cargos por administrar las cuentas, por administrar la salida de dinero, la entrada de dinero. Es decir, pongo estos ejemplos porque son más elocuentes que cualquier teoría política acerca de para quién se gobierna la Argentina. Nosotros hemos cometido un error. Nosotros dijimos que el gobierno de Macri era un gobierno de ricos. No, es el gobierno para muy ricos, ni siquiera para aquellos que han hecho inversión en la producción en la Argentina. Tal cual. En paralelo, Sí. como sufrieron una derrota política en el tratamiento de la ley de reforma previsional, aprendieron la lección y entonces ¿qué decidieron? Dejar de lado al Congreso, no llamar a extraordinarias y sacar un decreto que modifica 19 leyes, mejor dicho 140 leyes, y cambia 19 leyes, deroga 19 leyes. Y también ahí cuando uno repasa se ve con toda claridad cuál es la orientación del gobierno, hacia dónde va. Hoy las familias argentinas se están endeudando en paralelo a la deuda que está tomando el país. ¿Por qué? Porque las familias argentinas intentan, con toda la razón, de defender su calidad de vida, pero el salario, el aporte dinerario ya no les alcanza. Entonces han empezado a usar indiscriminadamente las tarjetas de crédito y eso les va generando una deuda que se les torna impagable porque como no mejora el ingreso salarial, al poco tiempo se encuentran con la necesidad de pagar apenas el mínimo de la tarjeta, dejando un saldo para cubrir, que le aplican intereses enormes. Entonces van y toman un crédito personal, ni siquiera porque lo van a pedir, los bancos se lo ofrecen, te lo tiran por la cabeza, te lo ofrecen en la calle, por teléfono, te abruman todos los días ofreciéndote créditos personales. Hay también compatriotas nuestros que tienen el dilema de pagar los servicios o las expensas de sus departamentos y dejan de pagar obviamente las expensas porque los servicios son imprescindibles y también se les hace una deuda con eso. Y entonces también acuden al banco a la búsqueda del crédito personal. Entonces, ¿qué se le ocurrió al gobierno de Macri siempre con el ojo puesto en favorecer a los grupos económicos concentrados? Incluir en el decreto una norma que establece que a partir de ahora el embargo no va a caer ni siquiera sobre el sueldo, sino sobre las cuentas sueldos, que son dos cosas distintas.
El sueldo es una cosa y tenía la posibilidad de un embargo con un techo del 20%. La cuenta sueldo es donde además de tu sueldo vos podés depositar algún otro tipo de ahorro, o si tu pareja trabaja informalmente, depositar sus ingresos. Entonces, a partir de este momento van a poder ir contra las cuentas sueldos porque los bancos están teniendo un problema de incobrabilidad, de una sociedad que se está endeudando para tratar de sostener su calidad de vida que cada día desciende más. Esta es la realidad de la Argentina que hoy estamos viviendo. ¿Y a dónde nos lleva este endeudamiento del país y este endeudamiento de la sociedad? Nos lleva inevitablemente a una crisis. Seguro. Y no es que nosotros proclamamos la crisis porque la estamos deseando, la queremos o la promovemos. Simplemente lo que queremos es hacer política anticipatoria y evitar que la sociedad vuelva a atravesar los traumas que atravesó en el pasado, el más duro, obviamente, el del 2001, pero también veníamos de traumas anteriores, como el caso de la política económica de la dictadura de Martínez de Hoz y tantas otras políticas que, igual que esto, nos llevaron a una situación de destrucción del tejido social y del tejido institucional de la Argentina. Hay que entender de una vez por todas que este es un gobierno de vaciadores. Vacían la heladera de la gente, vacían los comercios porque destruyeron el consumo, vacían las fábricas porque abrieron las importaciones indiscriminadamente y se cae la producción, vacían los bolsillos de los jubilados y de los pensionados, vacían los bolsillos de los chicos y de las madres de la asignación universal por hijo, quieren vaciar la cultura, quieren vaciar la memoria de los argentinos, pero cuando quieran vaciar la patria se van a encontrar con un pueblo que se lo va a impedir, porque hay una fuerza política, en construcción, que parte de todo esto, pero que se va ampliando minuto a minuto y día a día. ¿Y cuál es el camino que tenemos que transitar? El camino que tenemos que transitar, ya se ha dicho acá, es el que empezamos a caminar con la reforma previsional, donde logramos encastrar, articular la acción política parlamentaria de la oposición encarnada en Unidad Ciudadana y ampliada a otros sectores con la movilización popular. Ese es el camino. Acción política de la oposición, que no defraude, que no se ponga de rodillas, que no se doblegue como hacen otros. Y movilización popular. También nos quieren hacer pagar un costo político por eso. Nos quieren hacer aparecer como energúmenos que nos peleábamos con la gendarmería. Nos quieren hacer aparecer como patoteros. Y no hacíamos ninguna de las dos cosas. Estábamos defendiendo la democracia y la república. Pero además nos quieren amedrentar procesándonos. Es la primera vez en democracia en la Argentina que el gobierno intenta procesar a los legisladores de la oposición. Si creen que con eso nos van a amedrentar, se equivocan. Nosotros vamos a actuar en defensa del pueblo argentino porque no hemos sido elegidos diputados por TN, por el Grupo Clarín, por el Grupo Techín. Hemos sido elegidos diputados del pueblo argentino. Y estamos orgullosos de haber puesto el cuerpo para interponernos con la represión, porque nosotros somos representantes del pueblo argentino, somos funcionarios públicos y de más jerarquía que otros, porque a nosotros nos elige la gente, y tantas veces como haga falta vamos a defender la vida y la integridad física de quienes se movilicen. Porque esa es nuestra obligación. Alfonsín siempre decía que había que separar la república de la democracia. La república es aquello que establece las reglas de juego que todos nosotros debemos respetar. La adhesión a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho, al debido proceso. Esa es la república.
Y la democracia es lo que nos permite ganar derechos sociales, ganar derechos económicos, hacer crecer los derechos cívicos. La verdad es que si hoy analizamos por separado república y democracia, debemos llegar a la conclusión de que la república la están pulverizando y la democracia la están degradando. Tal cual. Porque no es cierto que esté funcionando la república. Se han llevado puesto el Estado de Derecho, no se respeta el debido proceso, se inventan causas, se amañan causas, tenemos presos políticos. Y obviamente no nos referimos a aquel que puede estar preso por corrupción, que siga preso. Lo que nosotros decimos es que en todo caso, si queremos ver las cárceles llenas de corruptos, que empiecen por procesar al gobierno de Macri, que no cesa de hacer negocios con el Estado. No son un gobierno, son una cooperativa de negocios. Una cooperativa de negocios que ha hecho negocios con el Estado permanentemente desde hace 2 años. Pero los presos políticos no, muchachos. El otro día yo fui a la cárcel de Seiza a visitarlo a Zanini, un preso político. Y la verdad que salí con mucha bronca, que la reflejé en un videíto. Con mucha bronca. Pero también con mucha tristeza. No me imaginaba, hace 35 años atrás, cuando efectivamente andábamos con Alfonsín por estos lugares, en esta misma esquina, haciendo actos partidarios para la elección del 83, no me imaginaba que 35 años después iba a tener que ir a una cárcel a visitar presos políticos. Eso es una degradación de la democracia, que nosotros tenemos la obligación de oponernos, de denunciarla en todos los ámbitos y en todos los lugares. Pero hay presos políticos en la Argentina porque el objetivo del gobierno es poner presa a la sociedad, acallar a la sociedad. Hablan de una pauta salarial del 15% y en paralelo, aunque parezca un chiste de mal agüero, han comprado 15 millones de balas de goma para afrontar esta nueva etapa de la política de ajuste en la Argentina. Es lo que ellos quieren, decretos y represión. Y nosotros no lo vamos a tolerar. Y poco a poco la sociedad argentina se va sumando a esta lucha y a este camino. Y como decía, para terminar, también tenemos que trazar un horizonte de futuro. Nosotros tenemos que trabajar para configurar un movimiento popular argentino ancho, sólido. Ese movimiento popular argentino tiene que fundarse en un acuerdo, en un pacto entre la política, la producción y el trabajo. Los gobiernos neoliberales siempre vienen a destruir primero las organizaciones sindicales, después a debilitar las organizaciones políticas, porque quieren que el Estado gerencie sus intereses, y sus intereses son los de los grupos económicos concentrados. Por eso este gobierno tiene 2 grandes guardaespaldas, Clarín y los grupos económicos más concentrados. Nosotros no tenemos guardaespaldas, andamos por la calle así, como tenemos que andar, y no los tenemos en ningún sentido. Y esa alianza, ese acuerdo entre la política, la producción y el trabajo tiene que ser la simiente de la fortaleza de un movimiento popular que sea capaz de arrebatarle el poder en el 19. Eso no se va a lograr con fotos entre los dirigentes, eso se logra en la lucha común que nos vaya uniendo a todos los argentinos. Esa es la fortaleza del movimiento popular. Y de ahí sí vamos a salir a una sociedad industrial, soberana y solidaria, como la que quisieron construir todos los movimientos populares que pasaron por estos más de 200 años de historia argentina. Todos pasaron por la misma situación. Y fíjense qué cosa paradójica, o no tan paradójica. Siempre a nosotros nos ha tocado la tarea de la construcción,
y a ellos la tarea de la destrucción. Nosotros estamos hoy aquí para tratar de aliviar la destrucción a través del ajuste, pero fundamentalmente para empezar a construir el futuro de una reparación nacional que es absolutamente imprescindible si queremos volver a ser una sociedad con justicia social, con soberanía política, con autonomía, en el marco de un continente que está siendo atacado por el imperio. Desde aquí decimos que la proscripción de Lula es la proscripción del pueblo de Brasil, pero también decimos que quieren extender esa proscripción al resto de los líderes populares de América Latina. Yo no sé si lo van a lograr, pero lo que no van a lograr es proscribir al pueblo argentino. Gracias.